Hola a todos. Voy a hacer este vídeo porque habéis sido muchos los que habéis contactado conmigo tras haber visto la entrevista a vídeo en el canal de Quique de Kigalión en YouTube, en el que yo estoy explicando una experiencia que podríamos catalogar o se cataloga con el nombre de despertar o algo así. No es que yo esté muy de acuerdo con este tipo de descripción, de despertar y no despertar, pero bueno. Y habéis sido muchos los que me habéis contactado y me estáis contactando con respecto al tema de la alimentación, ¿no? Por el proceso que yo pasé, que fue muy duro y por el que me estoy dando cuenta que hay muchísima gente que también está pasando, ¿no? Entonces, os quiero resumir un poquito para que no se haga muy largo y a partir de ahí si hace falta que haga más vídeos porque claro, es que esto es un tema muy extenso. Entonces, en un vídeo, en un rato, no se puede contar, no se puede explicar tantas cosas que son las que confluyen en este tema de la alimentación, ¿no? Somos muchas personas las que a día de hoy nos caen mal muchos alimentos y empezamos a buscar respuestas, ¿no? Unos pueden tirar más hacia la medicina tradicional, haciéndose cientos de pruebas, poniéndole nombre a lo que tienen, enfermedades autoinmunes, SIBO, Crohn, deficiencias. Hay muchísimos abordajes hacia esto. Os voy a explicar resumiendo un poquito los síntomas que yo, en mi caso, el personaje Ira, tenía, ¿vale? Durante prácticamente 3 años. Empezaron con un malestar probablemente generalizado, ¿no? Dolores en articulaciones, insomnio, sobre todo yo sentía que me levantaba por las mañanas como una persona de 90 años, o sea, levantarse de la cama era un verdadero sacrificio. Muchas veces lo comparaba a levantarte después de una resaca. ¿eh? Entonces, después, claro, porque esto no es de un día para otro, esto no es un día me pasa todo a la vez, esto es un proceso en el que el cuerpo se va deteriorando por una inflamación, por una sobrecarga de toxinas, por una sobrecarga de emociones, por muchas cosas, ¿no? Ahora ya lo entiendo y lo veo desde el punto de vista desde el que explico en la entrevista, ¿no? En el que yo ya no estoy enferma. Pero en aquel momento, pues, se pasa muy mal, ¿no? Entonces, después empezaron a caerme mal muchos alimentos. No podría decir este o este o este. Yo no tenía la capacidad de decir era solo esto, porque un día era esto, otro día no me sentaba mal. Un día me comía una tortilla de patata y me moría por la cebolla, por ejemplo, por la cebolla o por los huevos o por lo que sea, y al otro día me la comía y no me sentaba mal. Entonces, claro, el cerebro empieza a volverse loco, ¿no? Cuando digo me sentaba mal, ya no estoy hablando exclusivamente de es que me cae mal, me cuesta la digestión. Estoy hablando de cólicos. Y cuando digo cólicos me refiero a dolores muy fuertes de estómago y ya no solo de estómago, o sea, todo el sistema digestivo estaba inflamado y a mí me dolía muchísimo. Se te hincha la barriga, no solamente son gases, sino que también, sí, y por los gases es un dolor que a veces piensas que te está pasando algo realmente muy grave, porque esos dolores no puedes asociarlos solamente a los gases. Entonces hay muchas visitas al médico, hay muchas formas, ¿no? De intentar solucionarlo. Claro, todo eso te invalida porque tú cuando estás con un dolor extremo, cuando estás con una molestia horrible, no puedes trabajar normal, pensar normal, hacer una vida normal. Entonces todo eso te va afectando también a nivel emocional. No me quiero desviar que me pongo a hablar y me quedo sola. Vale, entonces el estómago,
claro, todo eso también da unos dolores muy fuertes de cabeza porque el estómago y los intestinos, todo el sistema digestivo, está conectado con todo tu cuerpo. O sea, si eso está mal, no hay nada bien en ti ya. O sea, no hay nada, no puedes pensar con claridad, no puedes dormir bien, no puedes hacer unos buenos entrenos o hacer un deporte, empiezas a dejar de lado muchas cosas y ahí empiezas a tener miedos, ¿no? Es decir, ya la comida se ha convertido en una obsesión. Nos guste o no, es una obsesión, porque por una parte tienes hambre, sientes que necesitas comer, y por otra parte tienes terror. Terror porque no sabes qué es lo que va a pasar después, es una lotería, ¿no? Entonces, incluso con tus mejores intenciones empiezas bueno, porque por este tema de las redes sociales, internet, estamos todo el día con el móvil y empieza a caer información. Información que, bueno, en un principio te resuena, en un principio dices, bueno, sí, pues claro, es que, a ver, hay muchas toxinas, esto, lo otro, los alimentos procesados. Empiezas a hacer un montón de experimentos, empiezas a eliminar cosas, empiezas a tomarte en serio la alimentación, empiezas a comer más sano, empiezas, pero nunca acabas. Nunca acabas porque hay 150 millones de abordajes y de visiones diferentes hoy en día con la alimentación. Y una persona te está diciendo, no comas proteína animal porque es un cadáver y es algo que te está intoxicando y las bacterias y el animal y todo eso. Y hay otro que te está dando 150 argumentos diciéndote lo maravilloso que es comer la proteína animal, lo importante que es para los humanos. Entonces ya empieza la disonancia cognitiva, es decir, cuando una cosa no te funciona y pasas a la otra y luego pasas a la otra. Y en estos 3 años, ¿vale? Yo tuve momentos en los que me funcionaba, ciertos tipos de abordajes me funcionaban muy bien durante un tiempo. Entonces, en ese tiempo yo era feliz porque, pues, mira, os voy a poner ejemplos, ¿no? Uno de los primeros abordajes que a mí me llegaron fue Eret. Eret es un señor que hace 100 y pico años pues demostró como muchas enfermedades supuestamente incurables se curaban con ayunos y se curaban con un enfoque higienista bastante extremo, ¿vale? Bastante extremo como son todos los enfoques higienistas. Tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza. O sea, el hombre tenía razón en muchas cosas de las que decía. Lo que pasa es que a largo plazo, ¿vale? Para la mayoría de las personas esto no es sostenible. Es decir, si tú piensas hacerlo durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, es maravilloso, ¿no? Desintoxicas, creas unas crisis muy fuertes en las que eliminas cantidades industriales de toxinas, pero eso a largo plazo, para mí, sé que hay para otras personas que sí que les funciona, que sí que les va muy bien y que lo defienden a capa y espada, pero yo sentía que eso no podía ser el resto de mi vida. Yo no podía estar comiendo exclusivamente verduras, ciertas verduras, porque los almidones no están permitidos, la proteína no está permitida, ciertas grasas, incluso el aguacate. Entonces, claro, es un enfoque de cada vez que comes te estás intoxicando. Da igual lo que comas, te estás intoxicando. Entonces, claro, a mí eso me provocaba todavía más ansiedad, porque yo ya era consciente en mi paradigma de que esto sí y esto no. Y cada vez que hacía algo de lo que supuestamente no, porque para mí era imposible estar toda la vida sin comerme un aguacate, yo ya me sentía mal porque pensaba que había caído en un error. Entonces es un ciclo infinito en el que acabas echándote la culpa de todo lo que estás haciendo, ¿no? Llegó un momento en mi proceso, en el mío, en el que yo ya no digería. Es decir, después de haber estado durante, no sé, 2 años, ¿no?
alimentándome como se supone que me tenía que alimentar, haciendo enemas como se supone que los tenía que hacer, todo, empecé ya a no digerir nada. Y aquello ya me asustó. Porque entonces dije, esto no tiene ningún sentido. Vale, en todo este tiempo en el que yo estaba en esa experimentación, en esa enfermedad, en esos síntomas, yo no me estaba dando cuenta, pero cada vez era más víctima. Cada vez era más víctima. Y empezaron a surgir en mí cosas que supuestamente debían de estar tapadas, temas infantiles, lo que todos hemos vivido, ¿no? Traumas infantiles, falta de afecto, falta de esto, falta de lo otro, bum, 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 bum. Entonces, todo eso empezó a aflorar, porque claro, supuestamente mi cuerpo estaba bastante limpio, no te voy a decir que estaba como la patena, evidentemente eso son muchos años de ser muy estricto en una filosofía, pero sí que empezaron a aflorar cosas, ¿no? Entonces, yo cada vez me veía, claro, yo estaba completamente súper delgada, no tenía capacidad de practicar deporte porque me dolía todo, era una inflamación permanente, al no poder digerir ya nada, todo era una enfermedad. Entonces, bueno, a eso sumándole ya que había entrado en una depresión horrorosa, porque yo lo digo en la entrevista, o sea, para mí es la noche oscura del alma en la que yo ya dije, mira, llévame, porque es que, o sea, ya no puedo más. O sea, llega un punto en el que si no puedes más, pues no puedes más, ¿no? Entonces, cuando tuve el despertar, cuando tuve ese momento de lucidez que quedó impregnado en mí, ese momento en el que pude ver todo desde otra perspectiva, desde otro lugar, desde otra dimensión, lo que vi fue un videojuego. ¿Vale? Y entonces muchas personas me preguntáis cómo podéis llegar ahí. Yo no tengo la respuesta, porque tampoco es que haya que hacer nada, no es nada, está en todos vosotros, está lo mismo que yo he visto y que está en mí. La cuestión es que sí que hay ciertas prácticas y ahora con el tiempo le he dedicado pues mucho tiempo a revisar escritos y filosofías en las que me pudiera yo ver un poco reflejado lo que me había pasado, y he encontrado la filosofía Advaita Vedanta. Es una filosofía que tiene, pues yo qué sé, 3.000, 4.000 años en la Tierra o más, ¿no? Y es el tema de la no dualidad, es la realidad, es decir, los grandes maestros orientales lo han descubierto hace miles de años, no lo he descubierto yo. O sea, ellos lo llevan practicando mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay esa filosofía en la que tú puedes darte cuenta de que tú no eres tú, que tú lo que estás haciendo aquí no es más que un personaje, es tu ego. Y cuando te das cuenta del personaje en el que te has convertido, es cuando puedes ver el por qué te está haciendo daño la comida. Primero de todo son unas creencias, las creencias, creemos y creemos. A ver, ¿quién eres tú sin tus creencias? ¿Qué eres tú sin tus creencias? ¿Quién eres sin ellas? Evidentemente necesitas creer en esto y en lo otro para formar el personaje, ¿no? Pero tú no eres eso. No eres, o sea, a ti no te hace daño la comida en realidad. Entonces, a día de hoy también me estáis preguntando, pero ¿tú cómo llevas la alimentación a día de hoy? Claro, yo
esto, el personaje que estáis viendo aquí, que os está hablando y se está dirigiendo a vosotros y se os está contando todos los recuerdos de la vida que le ha pasado, a día de hoy tengo unos conocimientos, porque yo me he pasado más de 3 años estudiando y estudiando y estudiando qué alimentos, cómo, esto sí, esto no, a esto me hace esto, por qué se forman las enfermedades, cómo se forman, la importancia que tiene el funcionamiento de los riñones, del hígado y de los intestinos, que va mucho más allá de lo que nos podemos pensar, que a día de hoy la comida, claro, hace 200, 300 años, la gente comía lo que tenía cuando podía y de la forma en que podía. Entonces, hoy no tenían el exceso de comida que tenemos hoy en día. Entonces, aprender a gestionar ese exceso de comida al que hoy en día tenemos acceso, aprender a entender que no es importante, que la comida no es nada importante para los humanos, o no es tan importante como nosotros nos pensamos. Que yo hoy en día, a día de hoy, como de todo. Absolutamente o prácticamente de todo. Ahora, como en un equilibrio para lo que mi cuerpo necesita y la energía que ese alimento me va a dar. Y cuando hablo de energía no hablo de calorías, no somos radiadores, no podemos contar calorías. Lo que tenemos que mirar en el alimento no es eso, sino la energía que envuelve a ese alimento. Es como una especie de luz que todos los alimentos, todo lo que, no los alimentos, toda la materia tiene. Entonces tú tienes que elegir qué luz es la que quieres introducir, qué energía es con la que te quieres complementar, ¿no? En eso tiene bastante tradición el Ayurveda. El Ayurveda es, dentro de que es un poquito tedioso, que tampoco es que yo haya estudiado la carrera de Ayurveda, que es una carrera, pero bueno, sí que me he informado mucho en su filosofía y creo que a día de hoy puede ser lo más importante a la hora de mirar lo que ingerimos. Vale, eso por un lado. Por otro lado, ayunos son importantes y no lo son. Es decir, vivir constantemente pensando que hasta tal hora no podemos comer porque esto y por lo otro. Mi perspectiva, bobadas. Bobadas, cada persona tiene sus ritmos y tiene sus momentos y yo necesito desayunar por las mañanas y yo me tomo café y yo tomo proteína animal, mirando cómo, cuándo y dónde y cuál, qué animal y muchas cosas, ¿no? Pero sí. Y muy importante para todas aquellas personas también que estén en momentos de síntomas fuertes, desintoxicación. Hay personas expertas en ello que te pueden acompañar, que te pueden ayudar, incluso hay retiros, hay sitios en los que si tú no tienes fuerza de voluntad en tu casa, es muy bueno que vayas a estos lugares o que acudas a estos especialistas, porque los detox, es decir, una parte del año, dejar a tu cuerpo desintoxicarse, dejar a tus riñones, hígado, colon, todo esto, dejarles desintoxicarse y darles un tiempo para depurarse es muy importante. Sobre todo cuando tienes síntomas ya fuertes, es importante dejar al cuerpo parar, decir ya está bien y tomar un tiempo para volver a esa respiración, a ese lugar. La respiración es una de las cosas que más me impacta, que han cambiado en mí. Cuando yo estaba enferma, cuando estaba en el personaje, siempre me faltaba aire. Siempre me faltaba aire. Es como respiraciones cortas y rápidas constantemente sin ser consciente de ello. A día de hoy, una de las cosas que más me doy cuenta es cómo han cambiado los ritmos en mí. Han cambiado mucho los ritmos en mí. Incluyendo la respiración. Evidentemente, a día de hoy, os puedo decir que soy una persona
completamente sana, que duermo como un bebé, que me levanto con energía, sin dolores, que nunca he vuelto a tener un cólico. Y, y eso pues creo firmemente, siento que lo puede conseguir cualquiera. Lo puede conseguir cualquiera y de hecho no estoy hablando, yo no soy un caso aislado. Hay muchas personas que se han curado de enfermedades. Bueno, ahí tenéis a Anita Murjani, que incluso de un cáncer, metástasis, linfoma en estadio 4, ella lo explica en su libro cómo vio ese personaje ahí en el... Lo que pasa es que ella tuvo una ECM, es diferente, o sea, ella tuvo una experiencia cercana a la muerte, no una experiencia transformadora, es decir, yo no estuve muerta, ella sí. Pero bueno, se puede dar perfectamente porque la consciencia no depende del cuerpo, la consciencia está aparte del cuerpo. Y pensamos que somos cuerpos, pero no somos cuerpos. O sea, el cuerpo es el medio por el que nosotros podemos estar en esta maravilla de sitio que es la dimensión de la materia. Y ahora me doy más cuenta que nunca de que estamos aquí también para comer. Les guste a algunas personas o no les guste, porque yo sé que hay grandes movimientos que abogan porque no hace falta comer, y se pueden sostener. Sí, claro, claro, puedes vivir sin comer. De hecho, hay personas que viven sin comer. ¿Y por qué no? Se puede, por supuesto que se puede. Tú puedes hacer cualquier cosa que quieras hacer, porque eres un dios, eres con la supraconsciencia. Puedes crear cualquier cosa, estás creando tu realidad en todo momento. Puedes crear la realidad de curarte, puedes crear la realidad de, no sé, ser el mejor futbolista del mundo, puedes crear la realidad de vivir sin comer, puedes crear tantas realidades como quieras. Y ya está, si esa realidad para esa persona de no comer es bien para ella, estupendo. Y bienvenida sea. Para mí no lo es. Para mí comer es parte de esta vida, es parte de todo lo que nos llevamos aquí. Hay muchas cosas que son muy dolorosas de estar en esta realidad. Es doloroso en nuestra esencia, en nuestra auténtica realidad, en la realidad en la que no necesitamos un cuerpo. No hay dolor. No hay dolor allí. No existe eso. Aquí sí. Pero es gracias a eso que podemos crecer espiritualmente. Porque cuando todo es perfecto, cuando no hay dolor, cuando... No voy a decir sufrimiento porque, por ejemplo, para mí el sufrimiento ya no existe. Existe el dolor. El sufrimiento ya no existe. Pero cuando hay dolor, crecemos. Cuando hay adversidades, crecemos. Si tú ahora mismo no tuvieras estos síntomas, nunca te hubieras parado a pensar qué estás comiendo. O qué es lo que te hace bien. O qué es lo que te hace sufrir. Porque yo sé que tú estás sufriendo. Porque te estás identificando con ese personaje. Entonces eso es sufrimiento. Estás sufriendo porque estás viviendo en el pasado y estás viviendo en el futuro. Estás viviendo en el miedo del qué será. Estás viviendo en el miedo de la muerte. El miedo de cuando alguien que tú quieres se vaya. Estás viviendo en el miedo del miedo, en el miedo, aunque sea en lo más profundo de ti, lo estás viviendo. Pero no es realidad, solo existe en tu mente local. No en la mente, en la conciencia que lo envuelve todo, no en la realidad del ser que eres. Ahí no hay nada de eso. Entonces, bueno, solo quería aclarar eso. A medida que me vayáis contactando, os podré dar algún tip más. No sé si lo haré muy bien, porque
no tengo todavía suficientes herramientas como para traspasar. Lo único que os puedo dar es la experiencia mía y mis pocos o muchos conocimientos acerca de esto. Y sobre todo hay una cosa muy importante y es sentir, rendirse a lo que está sucediendo. Bueno,